Bienvenidos a su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Conduce el doctor gastroenterólogo endoscopista Rafael Aguirre Cardosa. Todos los viernes a las 20 horas a través de www.revistasinrecreo.com. Desde la hermosa capital veracruzana, Jalapa, Veracruz. Iniciamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes. Los saludo con mucho gusto, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y aprecio muchísimo a quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras multiplataformas para este programa de especialistas médicos al cuidado de su salud, reiterándoles que somos el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de calidad, con entrevistas serias, charlas dinámicas, sobre todo en voz de expertos especialistas calificados y certificados, porque usted así se lo merece. Lo actual en la medicina y la salud lo encuentra aquí en este programa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes en este momento se están sumando a este proyecto informativo para que, bueno, durante los 60 minutos que dura este programa nos puedan acompañar. Hoy vamos a tener un programa verdaderamente interesante, un programa de salud muy importante, sobre todo relacionado con lo que es la patología anorrectal, los problemas de rectorragia o sangrado rectal, que son frecuentes y que muchas veces llevan a las personas que padecen este tipo de problemas, pues a diferir un poquito, a llegar con cierta tardanza al especialista por pena, por pudor, por muchísimas otras circunstancias, y a veces no solo se trata de un problema simple, sino puede llegar a haber verdaderas complicaciones. Quiero también reiterarles a todos ustedes que estamos transmitiendo a través de radio digital en radiomaximadigital.com, en selectaradio.online y en Jalapa Radio, estaciones hermanas de nuestra multiplataforma revistasinrecreo.com, a quien agradecemos muchísimo esta oportunidad de estar al aire durante estos 60 minutos, una semana más, que es muy importante. Y quiero aprovechar pues para presentarles a todos ustedes a nuestro invitado de esta noche. Me refiero al doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, además de tenerlo por aquí de manera presencial. Es un gusto y de verdad que agradezco y aprecio mucho, doctor García Torreblanca, la oportunidad de que esta noche estés con nosotros. Buenas noches, doctor. Es un gusto estar nuevamente aquí en el programa con ustedes. Buenas noches a todo el auditorio y esperemos que el tema que vamos a ver hoy les dé información de mucha utilidad para poder identificar un problema muy común que tenemos en nuestro ambiente, en nuestra población, y que es causa de una de las principales motivos de consulta para la especialidad en la que estamos trabajando nosotros. Claro, y yo creo que algo muy importante, doctor Neza, es que en la mayoría de las ocasiones, decía yo al momento de presentar este programa, había por allí incluso hace algunos años hasta un eslogan publicitario, ¿no? Hablando del primo de un amigo, asumiendo que muchas veces este problema de los trastornos, sobre todo de hemorragia o rectorragia o padecimientos que cursan con sangrado rectoanal, pues son de alguna manera penosos, son de alguna manera un tanto íntimos, pues, y muchas veces nos da pena, incluso digo nos da pena porque en lo general es muy complicado de pronto decir o ir, como dijeran, ¿verdad?, por los pasillos diciendo tal persona o yo mismo tuve un problema por el cual hoy vengo a solicitar atención. Y bueno, pues este será el tema que hoy vamos a desarrollar con nuestro invitado, a quien, bueno, debo presentar también. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana. Él tiene especialidad en cirugía general con subespecialidad en cirugía de colon y recto, coloproctología, pues, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues con su alma mater, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Médico Nacional La Raza, un instituto y un centro médico de calidad donde, bueno, se forman especialistas de altura, y es de donde, bueno, pues nuestro invitado precisamente
ha egresado. El doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca está actualmente adscrito al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y bueno, ya decíamos, doctor Neza, que es uno de los problemas esto de la rectorragia o el sangrado rectal. Y para ir entrando un poquito en materia y también para que nuestro público vaya teniendo una noción de lo que va a ser esta charla, ¿a qué se le llama rectorragia? Porque muchas veces el paciente dice, fui al sanitario, fui al baño, a la hora de asearme tuve un problemita, pero bueno, ¿cómo está esta situación? Bueno, doctor, la rectorragia en sí es un signo, quiere decir que es algo que nosotros podemos ver, podemos palpar, y se define como la emisión de sangre roja, sangre fresca, sangre como si nos acabáramos de cortar a través del ano, y esta puede presentarse de forma aislada, que es solamente el puro sangrado, o bien combinada con las heces. En cuanto a la primera opción, que se presente de forma aislada, puede ser que al momento de asearnos con el papel higiénico presente una mancha roja en el mismo, o bien un goteo o un chorro en la taza del baño. Esas son las presentaciones de la rectorragia en nuestro cuando hay este problema de salud. Es decir, una persona, doctor Neza, que frecuentemente llega a presentar sangrados, que no es poco, muchas veces el paciente te dice, no, pues desde hace 15 años o 20 años vengo sufriendo de sangrados al momento de ir al baño, la mayoría de las veces. En otras ocasiones, como bien lo comenta nuestro invitado, hay una emisión de sangre, es decir, salida de sangre transrectal que mancha la ropa interior. Muchas veces son problemas que generalmente se pueden minimizar, y decíamos antes de entrar al aire precisamente que la mayoría de las ocasiones las personas dicen son hemorroides. Pero bueno, si hablamos de que todas las condiciones, pues, doctor Neza, de sangrado rectal obedecen a hemorroides, estaríamos olvidando muchísimos más problemas que seguramente sí están considerados dentro de esto. ¿Cuánto de una hemorragia rectal, de una rectorragia, de un sangrado al momento de la defecación se debe considerar única y exclusivamente como enfermedad hemorroidal? Sí, la enfermedad hemorroidal es muy frecuente y es la principal causa de rectorragia, pero en personas jóvenes. ¿Sí? Cuando se presenta rectorragia o sangrado después de los 50 años, hay que irnos enfocando en otros tipos de enfermedades un poco más delicadas que van a requerir de estudios más avanzados para poder determinar qué es lo que está causando el sangrado. Pero sí, la enfermedad hemorroidal es una de las principales causas, pero en personas jóvenes. Claro. O sea, no se debe menospreciar en ningún momento pensar, obviamente, acudir pues en alguna circunstancia al médico especialista, sobre todo porque ahora lo vemos muy frecuentemente y creo que todos somos testigos que en la mayoría de las farmacias llegan las personas que tienen un problema, preguntan por ciertos medicamentos que ya son de venta libre, que no son prescritos, pues que no están indicados por un especialista, y el empleado de la farmacia se lo vende. Pues al final de cuentas, en la mayoría de las ocasiones, al empleado de la farmacia pues no le interesa hacer un seguimiento de decir cuánto evolucionó bien o cuánto mal, pero a veces esto puede también enmascarar de cierta manera justamente no nada más la sintomatología, sino incluso que se trate de otros problemas más agresivos, doctor Neza. Sí, el problema es el paciente por pena, o pues, es un área muy pudorosa, ¿no? Claro. Principalmente los hombres son los que menos acuden a la revisión cuando hay ese tipo de síntomas, de signos, y optan por la receta del vecino, la receta como usted dice, del que atiende la farmacia, y realmente eso nos va a retrasar un diagnóstico que medida de lo posible puede ser algo no tan sencillo, no tan benigno, incluso puede ser hasta un cáncer. No, se retrasa el diagnóstico y ya cuando llegan a la consulta, cuando llegan a revisión, ya el problema está muy avanzado y realmente no tenemos muchas opciones que ofrecerle al paciente. O sea que si por alguna razón
nuestro público, pues hay personas que han tenido este problema, que han venido sufriendo problemas de rectorragia en algún momento de su vida, porque aquí no se trata de decir, bueno, si no tengo 15 años, ¿verdad?, que padezco un problema de esta naturaleza, pero bueno, con una o dos ocasiones que se haya presentado y no ha tenido usted oportunidad o ha pasado por alto esta oportunidad de consultar con su médico especialista, es momento, bueno, pues de seguir este programa, que además de todo les hace una atenta y cordial invitación para que nos envíen sus preguntas, comentarios, todo lo que usted desee que pasemos al aire. Con todo gusto, nuestros administradores en plataformas están prestos y ya listos para recibir esta información y las pasaremos seguramente al aire. También hacerles una cordial invitación para que participe en nuestra encuesta de esta noche, que precisamente está apareciendo ya en pantalla. ¿Ha presentado sangrado rectal alguna vez? ¿Sí o no? Con un sí o con un no nos ayuda. Recuerde usted que aquí no hay nombres, no se dicen nombres, nada, todo es número nada más. Así que sin pena, pues, al final de cuentas es muy importante que sepamos identificar justamente qué es lo que está ocurriendo en nuestro medio, hasta dónde en un momento determinado este tipo de padecimientos que, como comenta nuestro invitado, por pudor, por pena muchas veces y en ocasiones, porque bueno, finalmente el medicamento que me sugirió el vecino, que me dio el primo de un amigo, como bien decía aquel comercial de televisión, me funcionó, pero lo más seguro es que le funcione un tiempo y sin embargo no tendrá un diagnóstico establecido de manera profesional. Ahora, comentabas algo muy importante, doctor Neza, respecto a la situación que implica el hecho de que en personas jóvenes la enfermedad hemorroidal es una de las primeras causas en las que se debe pensar ante un sangrado. ¿Qué ocurre cuando la edad va avanzando, donde ya la enfermedad hemorroidal no es la primera causa? Por eso es muy importante identificar que existen otro tipo de causas, otras circunstancias en las que la persona que está teniendo sangrado rectal, ya sea como lo dijiste, ¿no?, en chorrito, en goteo, al momento de asearse o a veces al momento de revisar su ropa interior, estar manchada de sangre, ¿en qué se debe pensar? ¿Qué opciones hay? Porque bueno, al final de cuentas es una gama no importante de padecimientos. Así es, el sangrado, la rectorragia en sí es un signo que nosotros vamos a investigar. ¿Sí? Para investigarlo, nosotros tenemos que unir los síntomas, adquirir los síntomas que el paciente tiene y de acuerdo a ello, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los antecedentes hereditarios, nosotros vamos determinando, nos vamos enfocando, nos vamos dirigiendo hacia un diagnóstico posible, que se va a complementar después con una exploración física, con un estudio más avanzados, como por ejemplo la colonoscopía, la rectosigmoidoscopía, para ir determinando cuál es la causa específica y así dar el tratamiento específico para la enfermedad. Claro. Y ahora, a veces llegamos a entender que hay ciertos padecimientos, doctor Neza, asociados principalmente a varones o a mujeres. De esto depende, adicional a la edad, que haya problemas más frecuentes en varones que en mujeres. Tiene que ver, no sé, el sobrepeso, tienen que ver circunstancias de sedentarismo. ¿A qué se asocian estas principales causas de rectorragia o de hemorragia rectal? Sí, depende de la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad hemorroidal sí tiene un poquito más de incidencia en mujeres por el aumento de la presión intrauterina, por ejemplo, en el embarazo, las hormonas que hay circulando durante el embarazo también predisponen a un aumento de tamaño del plexo hemorroidales. El estrés también puede provocar un espasmo del esfínter que provoca dificultad en el flujo de los plexos hemorroidales. Entonces sí, relativamente sí un poquito más frecuente en mujeres la patología hemorroidal, pero no está exento el varón. ¿Sí? O sea, los varones también andamos no cantando malas rancheras, dirían por allí. No sabemos más o menos en qué proporción, porque yo insisto, no tenemos primeros lugares en sobrepeso, obesidad, las circunstancias de ejercicio, pero hay quien hoy por hoy tampoco está haciendo ejercicio, Neza. Sí, estamos hablando que se presenta o vemos más en mujeres porque son las que más frecuentemente van a la consulta. Los hombres tardan más en decidirse en ir por el pudor, por la pena. Entonces, sí vemos mucho más sexo femenino con este tipo de problemas que personas masculinas. Claro. Ahora, si hablamos de las causas, enfermedades propiamente, doctor Neza, que ocurren pues a nivel rectoanal, incluso a nivel del colon terminal, vamos a llamarle de esta manera, además de la enfermedad hemorroidal, ¿qué otras son aquellas que principalmente también pueden llegar a condicionar hemorragia, rectorragia, incluso otras complicaciones más serias? Sí, de las más comunes tenemos, en primer lugar, hemorroides, luego la fisura anal, luego tenemos problema de enfermedad diverticular,
y conforme pasan los años, pues ya nos vamos orientando a otro tipo de diagnóstico, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos, cáncer, proctitis. Hay pacientes con problemas de prolapso rectal que también tienen úlceras solitarias que también generan sangrado. Sí, claro. En algunos pacientes confunden mucho el sangrado con salida de pus. Muchas veces los pacientes creen que sangran, pero realmente lo que pasa es que se les revienta un absceso. Y como en un inicio, también en un aumento de volumen, muy parecido a una trombosis hemorroidal, el paciente se confunde y una vez que el absceso revienta por sí solo, pues drena material purulento junto con sangre. Entonces el paciente cree que es un sangrado por hemorroide, lo que pues es totalmente equivocado y luego genera más complicaciones, por ejemplo, fístulas complejas, claro, que también pueden ocasionar sangrado transrectal. Y pues esas son las angiodisplasias también en personas ya más grandes, que es la principal causa de sangrado tubo digestivo bajo en personas mayores. Entonces, pues tenemos una diversidad importante de enfermedades, tanto benignas como malignas, que investigar para poder hacer un tratamiento adecuado al paciente y prevenir, lógicamente, complicaciones que pueden ser incluso hasta mortales. Claro, y es donde comentamos, ¿no? Al final de cuentas, justo desde el principio de este programa, que no todos los problemas de sangrado son por hemorroides, porque ese es el otro factor, ¿no? A veces el hecho de acudir, y lo vuelvo a reiterar, pues, a solicitar un tratamiento a cualquier farmacia, o a lo mejor quedar unas tabletitas que te regalan y te las puedes tomar y quizá te dan mejoría al principio, pero no siempre se está tratando un problema hemorroidal. Y bien lo decías hace un momento, la mayoría de las veces el varón tiene más resistencia. Es como que un poquito refractario, ¿no? A decir, voy con el doctor, porque ya sabemos que la revisión incluye un tacto rectal, forzosamente. Sí, doctor, de aquí la importancia de una revisión, porque si efectivamente la mayor frecuencia de sangrado puede ser una enfermedad benigna, hay ciertas posibilidades de que sea un padecimiento importante, un padecimiento grave. Entonces, ante el inicio de los síntomas es muy importante que acudan con el médico especialista adecuado para revisar y explorar todas las opciones de la causa del sangrado. Claro. Y yo creo que esta parte también deja como que una tranquilidad mayor, porque dicen, bueno, ya acudí con el experto, ya acudí con el que sabe, me hizo una revisión. Al final de cuentas, creo que lo hemos comentado, incluso, ¿verdad?, en momentos en los que compartimos por allí espacios de trabajo, que una revisión te da muchísima información, hacer una exploración a través de un tacto rectal da muchísima información, y antes de que el médico esté pensando en otras cosas, lo que trata de obtener es esa información que finalmente lleva a aterrizar un diagnóstico, doctor Neza, y que de allí parte mucho, porque a veces dicen, oiga, ¿ya lo revisaron? No, pues es que he ido durante los últimos 5 años y nunca me han revisado, me han hecho una revisión proctológica, ¿no? Sí, de hecho yo lo veo, yo siempre lo he visto, una revisión proctológica, una exploración proctológica como parte incluso del tratamiento para el padecimiento, porque el paciente al relajarse, está más tranquilo, estar seguro de que no tiene un problema serio, se relaja, el estrés baja y lógicamente el estrés es un predisponente importante para la presencia de hemorroides, para la presencia de fisuras, que son las causas principales de rectorragia, ¿no? Entonces el paciente se va más tranquilo y baja el estrés, mejora la sintomatología, es como romper un círculo vicioso. Por supuesto, y que ninguna necesidad hay, creo yo, que estén bajo esta circunstancia, ¿no? Donde estés con la incertidumbre de decir quién sabe de qué se trata, o que no esté yo pensando más allá de las cosas que muchas veces también se pueden diagnosticar, en donde no todo problema de rectorragia o de sangrado rectal obedece o es secundario a enfermedad hemorroidal. Reiterarle a todo nuestro amable público que, bueno, pues estamos esperando sus preguntas, comentarios, lo que usted desee expresarle a nuestro invitado, sus preguntas, sobre todo con relación a las dudas que son importantes, que las podamos pues aclarar durante el desarrollo de este programa. Es muy importante que las envíe con oportunidad, también que continúe participando en nuestra encuesta precisamente relacionada con el problema de si ha padecido o ha tenido en algún momento sangrado rectal o rectorragia, con un sí, con un no. Nos ayuda usted muchísimo para que podamos también apoyarle y obviamente compartir estos resultados que son muy importantes y muy valiosos con nuestro invitado. Pues estamos próximos a hacer
el primer corte de este programa. Se han ido muy rápido estos primeros 20 minutos, una charla muy importante, muy interesante, compartiendo precisamente la experiencia con nuestro invitado de esta noche, el doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, cirujano coloproctólogo, cirujano de colon y recto, con quien estamos charlando precisamente todo lo relacionado con el sangrado rectal o rectorragia, algunas de las causas que hemos analizado verdaderamente importantes y que invitan a pensar precisamente que si usted o conoce a alguien que tenga este tipo de problemas, es momento de orientarle y decirle que tiene que acudir con un experto en cirugía de colon y recto, como lo es nuestro invitado de esta noche. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa. Vamos al primer corte de esta noche, así que no se vaya, que estamos de regreso con todos ustedes. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, con su tema, sangrado anorrectal. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Bien, pues estamos de regreso con todos ustedes en este su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Hoy charlando con el doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, especialista en cirugía de colon y recto, todo lo relacionado con el sangrado rectal o rectorragia. Y es que en este primer segmento nuestro invitado nos hace pues una referencia de las causas de rectorragia, que la rectorragia pues es la emisión de sangre a través del recto, que se puede presentar de manera espontánea o muchas veces en el proceso de la defecación, cuyas causas pueden ser variables en la edad, pues diríamos joven, la enfermedad hemorroidal. Conforme la edad va avanzando, se pueden diagnosticar otro tipo de problemas como enfermedad diverticular, problemas de úlceras rectales, fisuras, fístulas, abscesos, la presencia de pólipos también en colon, que son importantes de mencionar. Y bueno, pues esto solamente dependerá del diagnóstico de certeza que le haga su médico especialista en cirugía de colon y recto. Vamos nosotros a la lectura de los comentarios. Me comenta por aquí producción que tenemos muchísimos comentarios, cosa que les agradezco muchísimo. Vamos a pasar a plataforma, así que bueno, pues con nuestro invitado por aquí presente, vamos a darle lectura de Yasmín Trujillo. Excelente programa, doctor Rafael. Muchas gracias, Yasmín, por el comentario. También tenemos aquí otro comentario de Fanny Castro. Dice, muy buen tema. Tengo la siguiente pregunta. ¿En qué momento debo ir al médico o debo preocuparme? Doctor Nesa, creo que es una pregunta que saltó desde hace rato, que me reservé, pero que bueno, pues ya nos están haciendo aquí del público. ¿Cuándo debo ir al médico ante una situación de rectorragia? Sí, doctor. Lógicamente la presencia de sangrado no es algo normal, ¿sí? Entonces, ante la primera presencia de sangrado ya sea en el papel de baño o en el goteo, es muy importante acudir al especialista para hacer una adecuada revisión, un adecuado estudio de los síntomas que lo acompañan, para ir determinando qué diagnóstico, qué problema es el que está causando el sangrado. Es decir, doctor Nesa, no tenemos que esperar a que haya 3, 4, 5 eventos. Yo creo que siempre lo he dicho y es lo que le he expresado a veces a mis pacientes, ¿no? O sea, tener un sangrado rectal, pues es de llamar la atención, como cuando alguien va y orina, y se oriné sangre, o salió sangre del oído, o lloré una lágrima, o salió sangre del ojo, nos llama la atención. Porque esa parte que también he dicho, ¿no? Muchas veces hay sangrado rectal y todo el mundo asumimos como que pues ya, ahí va a pasar, ¿no? Sí, lo que pasa que si bien no lo hemos vivido particularmente, siempre algún compañero, algún amigo siempre te refiere que ha padecido o ha presentado ese problema. Entonces lo vemos muy común. Alrededor en la población general, alrededor de un 9% o un 20% de las personas en el transcurso del último año han presentado sangrado transrectal. Entonces es algo relativamente frecuente. El problema es que no acuden todas esas personas a revisión cuando se presenta. Estamos hablando que menos del 40% de estas personas que presentan sangrado son los que acuden a una revisión. Y por lo general acuden cuando ya pasan 2, 3 eventos, que es cuando empiezan a preocuparse, o cuando aparece dolor, cuando aparece un aumento de volumen. Entonces es muy importante desde el inicio de la sintomatología, desde la primera vez que se presenta, acudir a revisión para ir determinando cuál es el problema en específico. Claro, y sobre todo porque muchas veces también la expresión yo creí que se iba a quitar o yo creí que se iba a pasar
y nos lleva muchos años, a veces realmente, como dice por aquí nuestro invitado, llegar al médico especialista para hacer un diagnóstico de certeza en estos casos. Tenemos más comentarios, vamos a plataforma, por favor. Dice por aquí, Radio Escucha, buenas noches, ¿las hemorragias rectales se pueden dar por un exceso de parasitismo intestinal? Sí, son una de las causas. Actualmente no se presenta con mucha frecuencia el problema por parásitos, dado que tenemos muchos medicamentos o prevención en cuanto a eso, pero sí son causa de sangrado transrectal. Sí, por ejemplo, la amibiasis, la estrongiloides, por ahí se me va algún otro, pero sí hay varios parásitos que provocan sangrado, incluso alguna infección bacteriana que provoca un sangrado un poquito más arriba, claro, en el intestino delgado, que si es un poquito abundante, pues por un tránsito intestinal rápido, pues sale sangre fresca, entonces se confunde mucho el origen en este tipo de padecimiento. Entonces, tanto parásitos como bacterias pueden también provocar sangrado transrectal, rectorragia en este caso. Es decir, si está asociado, y es muy importante. Muchas gracias por la pregunta, realmente muy importante. Tenemos más comentarios en plataforma de Manuel Joaquín Espino Aguirre. Excelente, muchos saludos al doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca. Gracias al doctor Espino Aguirre, compañero de nosotros, traumatólogo pediatra. Muchas gracias por estar con nosotros. De nuestra plataforma, genial programa, doctor Rafael. Saludos para usted y para el doctor Netzahualcóyotl de parte del HGZ 11, trabajando y presentes escuchándolos. Gracias a todos nuestros compañeros y colegas, y te mandan saludos, doctor Nesa, de nuestro hospital. De Yasmín Trujillo dice, excelentes programas, doctor Rafael, cada viernes un gusto recibir información de expertos como ustedes. Gracias por hacerlo posible. Gracias, Yasmín, por el comentario. También de Lisbeth Benavides, interesante tema, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad, doctor Nesa? Pues ya hablando, y vamos a entrar en materia, ya que leímos. Sí, estamos hablando que de las principales causas es problema hemorroidal, fisura anal. Entonces, eso va muy relacionado con los hábitos que tenemos, tanto dietéticos como hábitos defecatorios. Entonces, podemos prevenir este tipo de situaciones, pues teniendo una alimentación rica en fibras, con los irritantes, disminuir los irritantes en la dieta, que pues aquí la dieta del mexicano pues es muy rica en condimentos, en picante, que van a ocasionar irritación al salir, el alcohol, el tabaco, tratar de prevenirlo también en medida de lo posible. Entonces sí se puede prevenir la presencia de rectorragia, pero pues está muy de la mano con los hábitos que tenemos, tanto dietéticos como defecatorios. Si nosotros vamos al baño, nos sentamos, evacuamos, pero nos seguimos sentados viendo el celular, leyendo algo, entonces esa posición que tenemos en el baño pues, ocasiona aumento del flujo a nivel de la pelvis, aumento del tamaño de los plexos hemorroidales, y eso pues va aumentando poco a poco el tamaño de los mismos, y lógicamente se van a lastimar más fácil al presentar una evacuación de consistencia dura, o incluso una evacuación diarreica también puede provocar sangrado por el pujo excesivo que tenemos, la sensación esa que nos da la diarrea cuando llega al recto la materia intestinal líquida. Entonces da una sensación de un pujo inminente, un pujo fuerte, de tal manera que lastima mucho el conducto anorrectal, tanto en los plexos hemorroidales como en la misma mucosa, provocando fisuras también. Eso es. O sea, no solo la persona que tiene estreñimiento o padece estreñimiento puede desarrollar problemas ni de enfermedad hemorroidal o fisuras. Así es, estamos hablando que la mayoría de las personas piensan que solamente por el excremento muy duro se va a causar lastimar el conducto anorrectal, y realmente la diarrea, la evacuación líquida también afecta mucho en el conducto anorrectal, también provocando este tipo de fenómenos en el conducto, en los plexos hemorroidales, que pues nos van a predisponer también a tener sangrado. Claro. O sea que hay dos circunstancias muy importantes que tomar en consideración, además de un buen consumo de fibra, cuidar esos periodos o episodios de diarrea que puedan generar, lógicamente, también estos trastornos. Sí, adelante. Muchos pacientes tienen dolor anorrectal y lo que hacen es dejar de ir al baño o tratar de provocarse diarrea. Eso es lo peor que pueden hacer. Okay. Porque tanto si dejamos de evacuar, digamos, 1 o 2 días, lo que hace el recto es que el contenido que tiene ahí de excremento lo va deshidratando y cada vez lo va volviendo más duro, de tal manera que cuando se presenta la evacuación va a lastimar mucho más. Igual la diarrea, cuando nosotros nos provocamos la diarrea pensando que pues, lo que sale es líquido, probablemente estamos lastimando más por el tipo de acidez que tiene el contenido diarreico.
por la frecuencia incluso, ¿no? Las veces que se va a defecar y todo esto finalmente pues pone a trabajar los músculos del recto y obviamente lastima toda esta zona. Bueno, más comentarios tenemos en plataforma porque estoy viendo de verdad comentarios muy importantes. Dice aquí, hace años mi padre, quiero pensar que es en paz descanse, sufría de hemorragias rectales. Dice, al intervenirlo se dieron cuenta que tenía un tumor de 6 kilogramos. Derivado de esto le hicieron una colostomía, de la cual nunca lo pudieron reconectar. ¿Se puede evitar? Quiero entender que se puede evitar el llegar a la colostomía o el haber llegado incluso a la presencia del sangrado por esto de las hemorragias, doctor Neza. Claro que se puede evitar. Estamos todavía en un periodo en que la gente no está muy consciente de la importancia de los estudios que previenen o que diagnostican a tiempo este tipo de enfermedades. Entonces estamos hablando que si tenemos antecedentes familiares de cáncer, de colon, de estómago, de páncreas, tenemos mayor posibilidad de presentar tumores en el colon. Entonces tenemos que hacer una revisión o una exploración antes de lo previsto para la enfermedad, para la población general. Estamos hablando que en la población general que no tiene antecedentes familiares de cáncer específicamente de colon, de estómago, de páncreas, estamos hablando que debemos hacer una revisión, una colonoscopía, por ejemplo, después de los 45, 50 años, estamos hablando que ya debemos hacer un estudio para identificar lesiones tempranas. Pero en pacientes, son personas que tienen antecedentes familiares directos, por ejemplo, su papá, sus hermanos, tíos, con problemas de cáncer, entonces debemos hacer la revisión mucho antes, unos 5 años, 10 años antes, para poder identificar el problema a tiempo. Doctor Neza, y ya que entramos en esta parte de la charla, ¿cada cuánto, cuando hay estos antecedentes, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Y sobre todo por este comentario también, donde hay una persona de nuestro público que habla de que su padre en paz descanse tuvo este problema, ¿a qué edad pues tendría que acudir para que comience ese proceso, ¿no? Llamado tamizaje o seguimiento temprano para detección de cáncer de colon? Digamos, pacientes con familiares con antecedente de cáncer, a los 40 años podemos hacerle el estudio, siempre y cuando no haya habido sintomatología previa. O sea, si presenta sangrado antes, ese es el momento de que se debe hacer un estudio completo. Claro. Sí, y en la población general, arriba de los 45, 50 años, es cuando se debe hacer el estudio. Ahora, si se detecta algún problema en el estudio, bueno, va a depender de los hallazgos y del reporte de patología que nosotros tengamos de esos hallazgos que se mandan a estudiar. Por ejemplo, si encontramos algún pólipo, depende del tipo de pólipo, del tamaño del pólipo que se encuentra, para ir determinando después los estudios subsecuentes. Claro, y muy importante porque, bueno, pues de eso la mayoría tiene dudas, ¿no? Tengo familiares con cáncer de colon o que padecieron cáncer de colon. ¿Cuándo debo acudir con el médico especialista? ¿Qué tipo de estudios me deben hacer? Porque esa es la otra parte también muy importante. A veces se divaga. Vamos con los médicos que no son, diríamos, los adecuados para diagnosticar este tipo de problemas. Y bueno, pues mandan a hacer infinidad de estudios, a lo mejor hablando de costo-beneficio, y muchas veces no se logra de alguna manera aterrizar en este diagnóstico. Tenemos más comentarios, vamos a seguir en pantalla, porque si no tenemos por aquí unos ya en plataforma también. Vamos a ver ahorita qué nos ponen. De Brigitte García, gran tema. Dice por aquí, ¿qué precauciones en su día a día debe tener una persona con este padecimiento? Saludos a ambos, excelentes doctores. Yo creo que, bueno, finalmente, a lo mejor, ¿no? ¿Qué forma de prevenir? Que también ya lo habías dicho, ¿no? Sí, una vez que se presenta ya la sintomatología, bueno, pues lo principal, acudir con el médico, con el especialista adecuado. Lo otro es aumentar la ingesta de fibra, ¿sí? De fibra, evitar los irritantes, cambiar los hábitos defecatorios, que son las causas de este tipo de problemas. Entonces, ya una vez que se presenta el problema, si no han acudido con algún especialista, hay que hacerlo, y en lo que lo hacen, en lo que pueden acudir, pues entrar a la fibra, entrarle a la fruta, a la verdura, a los cereales, y evitar lógicamente los irritantes.
Claro, muy importante, sobre todo las recomendaciones, porque la alimentación juega un papel sumamente importante, a la cual también muchas veces no se le da esa importancia y muchas expresiones, ¿no? Que luego nos dicen los pacientes, pues doctor, de algo se va uno a morir, ¿no? Entonces, como que queda en la idea de un esfuerzo a veces hasta banal, el hecho de también poder apoyar en muchos de los padecimientos que estos pacientes puedan tener. Nos saluda por aquí la familia Martínez Cortés de Puebla y ellos dicen, ¿cuáles son los signos que se presentan previos a un sangrado rectal? Felicidades a tu exitoso programa, doctor Rafael, familia Martínez Cortés de Puebla. Y obviamente, bueno, pues creo también una pregunta muy importante, doctor Neza. Pues signos como tal, pues no, más bien sería síntomas. Síntomas, por ejemplo, puede haber distensión abdominal continua, puede haber un dolor anorrectal, una sensación de ardor a nivel de conducto anorrectal, puede haber la sensación de cuerpo extraño a nivel también del ano, puede haber disminución en cuanto al calibre de las heces, cambios en los patrones defecatorios, periodos de diarrea continuos, presencia de heces muy duras, con esíbalos que nosotros le llamamos, con bolitas de popó. Entonces esos son síntomas que nos predisponen a la presencia de sangrado transrectal, independientemente de la causa, ¿no? Ok, importante, precisamente también nos manda saludar la doctora Gisela desde la Ciudad de México, dice un gusto escucharles cada viernes en los programas de Mundo Médico y especialistas médicos, doctor Rafael, programas de lujo, muchas gracias. Alguien pregunta, doctor Neza, que si se hace trasplante de colon. Es factible, pero realmente no como tal. No como tal. Sí, lo que sí ha visto es trasplante de intestino delgado, que lógicamente es vital para cuando hay síndrome de intestino corto, pero el colon realmente se puede vivir sin colon, lógicamente con las consecuencias que esto lleva. Si nosotros hacemos una cirugía por ejemplo, una colitis ulcerosa, tenemos que quitar todo el colon, incluso el recto, entonces se puede vivir sin colon, no es necesario hacer trasplante de colon. Como tal, bueno, sí. Muy bien. El señor Juan Pablo de Cancún dice, ¿cuáles son los procedimientos que se hacen desde casa antes de llevar al familiar a urgencias por sangrado de recto? ¿Hay algo que se les pueda apoyar? Depende de la intensidad del sangrado, lógicamente. Si nosotros vemos que es un sangrado importante, que ya van varias evacuaciones, 3, 4 evacuaciones, 5 evacuaciones, que el paciente ya empieza con taquicardia, empieza a bajar la presión, empieza a disvariar, lógicamente es paciente que llevarlo inmediatamente a su urgencia para iniciar el protocolo de estudio y identificar la causa para poder atacarla en el momento. Si el sangrado pues es eventual, si es, por ejemplo, con manchado de papel higiénico, que inmediatamente se controla, si el chorrito de sangre es solamente al momento de la evacuación, inmediatamente se controla. Entonces, tenemos tiempo para hacer una revisión, pero depende también de la intensidad del sangrado. Claro, importantísimo esta información. La señora Chi envía felicitaciones al programa y especialistas, muchas gracias. La contadora Liliana Aguirre felicita al doctor Aguirre y al doctor García Torreblanca desde San Andrés Tuxtla. Un fuerte abrazo por allá a la contadora Liliana, muchas gracias por estar siguiendo con nosotros el programa. Dice por aquí, desde la Clínica 10, escuchándolos, ¿cómo identificar un sangrado de hemorroides y el de estreñimiento? Interesante su programa, doctor Aguirre. ¿Qué opinión, doctor Neza? Bueno, el sangrado de hemorroide por lo general, lo que sangra es el plexo hemorroidal interno, es lo más frecuente. El plexo hemorroidal interno se encuentra en un área donde no hay sensibilidad en cuanto al dolor. Entonces, cuando hay un sangrado por enfermedad hemorroidal, por lo general no hay, si es un sangrado abundante, puede ser un sangrado abundante que espanta, pero por lo general no hay dolor. A menos que haya sido el sangrado por una trombosis hemorroidal externa, ahí sí hay dolor. Pero por lo general, cuando esto se presenta, hay primero una sensación de cuerpo extraño en el margen del ano, en una bolita, puede ser de diferentes tamaños, y a los 2-3 días puede haber un sangradito cuando se facela una úlcera, una costra que se forma por el mismo trombo. Entonces, cuando hay sangrado sin dolor, sangrado fresco, muy seguramente puede ser un problema hemorroidal interno. Cuando hay sangrado con dolor, puede ser bien una trombosis hemorroidal externa o bien una fisura anal, ¿sí? Eso hablando de lo más frecuente. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de cáncer, puede ser un sangrado sin dolor, pero pues que nos va dando pauta para ir pensando en eso, por ejemplo, pérdida de peso, cambio en las calibre de las heces, sensación de pujo, sensación de que ya vaciamos el recto, pero pues
tenemos esa gana de seguir evacuando, pero ya no sale nada, se llama tenesmo rectal. Entonces, esos son datos que nos van dando pauta para ir haciendo los diagnósticos. Claro, es decir, es una gama importante, volvemos al mismo punto de partida, gama importante de circunstancias justamente que pueden condicionar sangrado rectal. Y bueno, pues antes de irnos al corte, agradecer mucho al locutor Roberto Hernández, que escucha atento el programa y manda saludos. Gracias, Roberto, gracias igualmente. En YouTube estamos saludando también a nuestro público, a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud MX. Un fuerte abrazo, un gran saludo. Y bueno, pues dice aquí, soy Lota, siempre en cada programa aprendo demasiado. Gracias por compartir tan buena información en YouTube. También Salvador Hernández, excelente programa, muy informativo. Y un radio escucha, dice, escuchando su programa, doctor Rafael, gracias por el tema, señor Rodrigo, taxista de Cardel, trabajando y escuchándolos en mi taxi. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan precisamente para llegar hasta todos ustedes. Vamos a hacer un corte muy breve, que estamos de regreso con todos ustedes. No se vaya. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Netzahualcóyotl García Torreblanca, con su tema, sangrado anorrectal. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Bien, pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Precisamente hoy charlando con el doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, todo lo relacionado con la rectorragia o el sangrado rectal, pero no sin antes hacerles una muy atenta y cordial invitación para que todos los miércoles no se pierda usted su programa de radio digital Mundo Médico, que conduce la doctora Abigail Bello Gallardo, quien es productora de este programa y que en su programa de radio tiene un formato verdaderamente amigable, muy interesante en todos los aspectos, con cápsulas de medicina y salud, superación personal, psicología, nutrición, salud y belleza, sexualidad y todo el amplio mundo de la medicina. Nos puede seguir precisamente por esta multiplataforma, por iVoox, Spotify, en Facebook y también transmitiendo en YouTube, como ya lo mencionamos, en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud MX. Así que varias formas de poder contactar para que pueda tener usted oportunidad y hacernos ese honor de poder seguir nuestros programas semana a semana. Y bueno, pues vamos a continuar con esta charla muy importante. Yo tengo todavía muchas preguntas que hacerle a nuestro invitado porque esta es una de las circunstancias que son muy importantes. Decían hace un momento, doctor Neza, que hay personas que sufrieron o padecieron cáncer de colon. A veces hay personas que no nada más padecieron el cáncer de colon, sino tuvieron, en el caso de las mujeres, cáncer de endometrio, varones con cáncer de próstata, que estuvieron sometidos de alguna manera, pues a algún tipo de tratamiento. Y hablemos sobre todo de la radioterapia. Esto puede condicionar a largo plazo problemas de sangrado rectal, puede condicionar otros trastornos a ese nivel. Es muy frecuente ver pacientes femeninos con problema de cáncer cervicuterino que requirieron de braquiterapia, de radioterapia. Entonces, en un inicio del tratamiento realmente no se ve tan afectado el recto, pero por la cercanía de los órganos siempre hay una afección y eso se exacerba a la larga. Conforme más pasa el tiempo, más se va alterando los patrones vasculares a nivel del recto y hay inflamación secundaria a la radiación. Entonces sí puede haber sangrado por una proctitis por radiación que le llamamos nosotros y es consecuencia de terapia de radiación en la pelvis. Y pacientes con cáncer de próstata, pues lógicamente también reciben cierta radiación para el tratamiento del problema y pues también afectan el recto, ocasionando complicaciones a la larga. Eso es lo más común, pero también puede haber complicaciones más severas, como son fístulas rectovaginales, que sí son un problema importante para las pacientes y que pues deteriora mucho su calidad de vida. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de más que nada que informarles a las pacientes que van a ser sometidas a este tipo de tratamiento las probables complicaciones que pueda haber a la larga, no inmediatamente, a la larga, digamos al año, a los 2 años, empieza a haber complicaciones cada vez más serias que se van aumentando y van provocando problemas cada vez más severos. Claro.
Fíjate, doctor Nesa, que estoy leyendo por aquí unos comentarios de Lidia Ramírez, que ella pregunta qué alimentos recomienda para este tipo de casos, es decir, la alimentación. Y por otro lado, Juan González, que si es normal tener estreñimiento. No es normal el estreñimiento. Estamos hablando que creo que ya tuvimos una plática de estreñimiento hace unos meses. Sí. Entonces, primero hay que determinar la causa de estreñimiento. Hay causa de problema de salida, sí, que es lo más común. Es decir, hay una alteración en la función de salida del recto hacia el conducto no rectal. Hay una disociación de la sensibilidad que provoca que la evacuación no sea tan fácil, que haya un aumento en la presión, en el pujo para poder empezar la evacuación. Y otra que sería el estreñimiento, por una inercia colónica, que dice que su intestino realmente no trabaja bien, aunque esto también puede ser secundario a algunos medicamentos que se venden comúnmente y que son recetados muy frecuentemente por los compañeros, que a final de cuentas van a causar daño a nivel del neurológico, a nivel de las terminaciones nerviosas en el colon, y va a provocar que ese colon cada vez se mueva menos, aumentando el estreñimiento. Claro. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Justamente en cuanto a la dieta. Al tipo de alimentos que se debe consumir para este tipo de problemas, pues. Sí, a lo que venimos haciendo énfasis, verduras, de preferencia que sean verduras de hoja verde oscuro. Esto porque son las que menos inflamación provocan, porque, por ejemplo, podemos comer brócoli, que tiene mucha fibra, el pepino, el col, coliflor, tiene mucha fibra, pero a final de cuentas sí distiende un poco, no hay causa cierta molestia. Entonces, lo que es hoja verde, verduras de hoja verde, berros, acelgas, espinacas, nopales, quelites, crucetas, eso nos aporta mucha fibra y no tiene esa consecuencia de que nos inflama mucho. Fruta, sí, también la fruta es muy importante comer, de preferencia no comer, los cócteles no son tan recomendados porque no todas las frutas se digieren al mismo tiempo, tienen diferentes tipos de digestión, entonces evitar comer cócteles, frutas combinadas. Hay frutas que tienen un índice glucémico alto que a final de cuentas van a generar más producción de gas en el colon, que nos van a distender y nos van a causar molestia. Entonces hay que ir determinando qué tipo de fruta podemos ingerir, verduras, cereales, también es muy importante comer cereales y siempre acompañados de mucho líquido. No sirve de nada que nosotros comamos las cantidades de fruta, de verdura, de cereales si no tomamos el líquido suficiente para que la fibra que comemos absorba el líquido, se vuelva blanda y salga muy fácil al momento de expulsarla. Claro. Fíjate que es muy frecuente en esa que la mayoría también de las personas a las que a veces les preguntas, ¿no?, en el interrogatorio, ¿come usted fibra? Lo primero te dicen, sí, como mucha papaya. ¿Cuánta fibra tiene la papaya? La papaya es uno de los alimentos que sí tienen algo de fibra, pero realmente no nos aporta mucho en cuanto a lo que requerimos diariamente. Estamos hablando que diariamente requerimos unos 30 gramos de fibra al día, sí. 30, 35 gramos. Realmente una rebanada de papaya no nos da ni 1 o 2 gramos en lo que se refiere a fibra en efectivo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucha énfasis en comer siempre una porción de fruta, una porción de verdura antes de los alimentos, siempre antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, siempre su porción de fruta para poder llegar al objetivo de los gramos que requerimos diariamente. Claro. Sí, muy importante, porque alguna vez también dicen los pacientes, sí, doctor, me como una manzana, ¿no? Y bueno, por el aporte de fibra, decía yo, no, pues tendría que comerse como 9 manzanas al día para que medio reúna, ¿no?, estos pues porcentajes o gramaje de lo que se requiere. Para Yaet Sánchez, gracias. Pues bueno, más o menos una pregunta relacionada con lo mismo, creo que es muy importante. Y bueno, doctor Nesa, en el ámbito de lo que es tu consulta, tanto pues quizá más que nada privada, ¿verdad?, en el ámbito de lo que es la cirugía de colon y recto, ¿cuál es ese abordaje? ¿Cómo es el protocolo cuando tú recibes un paciente que llega de manera espontánea o que llega referido por otro médico para abordar este problema de la rectorragia o el sangrado rectal? Sí, primero revisamos qué tipo de sangrado es. Hay sangrado que es un poquito más oscuro, un sangrado que es un poquito más claro, más fresco. Entonces, de ahí nosotros vamos a ir determinando qué es
cuáles son los estudios que nosotros vamos a hacer y el abordaje. En caso de rectorragia, nosotros completamos la entrevista primero con la sintomatología que lo acompaña. Vemos el paciente, la edad que tiene, los antecedentes familiares que tiene. Entonces, de ahí nosotros vamos dirigiendo la revisión hasta llegar a lo que es la exploración física. Dentro de la exploración física, bueno, vamos a ver una exploración proctológica, revisamos lo que es el área perianal, los pliegues, si están concéntricos, si hay alguna alteración en cuanto a la simetría, la sensibilidad de la piel en ese caso, si hay alguna lesión externa. La mayoría de los pacientes cuando van a consultas siempre vemos algo afuera. De esta manera, por ejemplo, si es una fisura anal, yo por lo general, si veo que es algo agudo, prefiero darle tratamiento antes y después hacer una revisión en una segunda consulta, ya que el problema esté un poquito más o menos solucionado, para que la revisión armada con anoscopio no sea tan dolorosa, para poder explorar completamente al paciente. Entonces, de primera instancia, el paciente se va más tranquilo si identificamos una causa. ¿Sí? Y después, al completar la revisión, una revisión que ya es instrumentada, una anoscopía, una rectosemoidoscopía, lógicamente el paciente se va más tranquilo al saber que no tiene problema importante, ¿sí? O sea, más que nada que se confirme el diagnóstico que nosotros hacemos a la revisión inicial, solamente al separar los glúteos, nosotros ya con lo que preguntamos previamente, ya vamos dirigido a lo que buscamos, vaya. Claro, ¿sí? Claro. Es decir, lo que decíamos desde un principio, ¿no? Ya enfocados con el, obviamente, ámbito de la competencia, la especialidad, la experiencia de un cirujano de colon y recto, apoyar pues en este tipo de diagnósticos. Porque bueno, a veces de esa se tiene la idea y la mayoría de los pacientes que te consultan dicen, doctor, me dijeron que tengo hemorroides y vengo para que me opere. ¿Cuándo tomar una decisión de operación, de cirugía? No nada más para un problema hemorroidal, sino para obviamente tratar la causa que pueda estar generando la hemorragia rectal. Sí, el área anorrectal es un área muy delicada, de tal manera que nosotros dejamos la intervención quirúrgica prácticamente como última opción. Claro. En caso de enfermedad hemorroidal tenemos todavía opciones antes de un procedimiento quirúrgico muy agresivo. Tenemos primero tratamiento médico, cambio en los hábitos dietéticos, cambio en los hábitos defecatorios, se le instruye a tener más actividad física al paciente y con eso la dieta y algún que otro medicamento que nos ayude en un inicio para mejorar las evacuaciones, para que sean muy blandas, para fortalecer los plexos hemorroidales. Es como lo vamos a abordar. Si hay mejoría en cuanto a eso, bueno, pues ya realmente descartamos el procedimiento quirúrgico. Ahora, si a pesar del tratamiento hay frecuencia en el sangradito, entonces vamos a ver primero el tamaño de los hemorroides. ¿Sí? Si vemos un aumento en los plexos hemorroidales internos y vemos ahí en la revisión un área que está despulida, esfacelada, entonces vamos dirigidos, pero pues un procedimiento no tan agresivo, puede ser una ligadura del plexo hemorroide, con eso se soluciona el problema. ¿Sí? Ahora, hablando precisamente de otros métodos para tratar esto que estamos comentando, Nessa, ¿qué otras opciones tiene un paciente que hoy por hoy tiene sangrado rectal, que teme incluso ir con el especialista porque ya alguien le dijo te van a operar y a veces no quedas bien, porque es otra de las expresiones? Yo siempre he dicho que los factores que tienen que ver con la selección del paciente son muy importantes. ¿Cuándo y en qué momento hay que operar? Pero también cuándo, en qué momento, doctor Nessa, tomar la decisión de decirle al paciente, vámonos por la vía más conservadora, ¿no? Sí, de lo que se trata es eso, de no llegar a la cirugía. Ya cuando el paciente requiere el procedimiento quirúrgico, ya el padecimiento está muy avanzado, realmente no hay vuelta atrás. Y ya una vez que amerita el procedimiento quirúrgico, bueno, pues hay varias opciones. El problema por ejemplo, de la cirugía no rectal, pues es el dolor, ¿sí? Claro. O sea, el paciente va a tener dolor. Actualmente tenemos procedimientos en pacientes indicados que disminuyen mucho el dolor posoperatorio, ¿no? Son procedimientos menos invasivos, solamente en el paciente indicado pues se va a agredir en cuanto a un procedimiento más amplio, ¿no? Entonces lo que se trata es no llegar a la cirugía y si se llega, pues tratar de que sea el procedimiento menos agresivo posible.
No, y muy importante, porque finalmente a veces encontramos en la mayoría de las ocasiones pacientes que están convencidos de que se tienen que operar. Y comienza uno a decirles, no, bueno, el problema no es tan sencillo, tal vez no vaya a ser tan fácil, incluso posterior a todo esto, que usted vaya y haga, o sea, haga del baño, que defeque como venía haciéndolo, porque sí cambia, ¿no? Toda una expectativa que es muy importante. Oiga, pues, compartirles alguna información muy importante aquí a toda nuestra audiencia, quienes les enviamos un caluroso saludo y también agradecimiento a nuestra audiencia de radio en la República Mexicana, España, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, a todos ellos un afectuoso saludo en Facebook, también en México, Estados Unidos, Bolivia, Canadá, Nicaragua, Brasil, Argentina y España. Y dicen, doctor Neza, que el 40% ha presentado sangrado rectal alguna vez y el 60% no, de acuerdo a la encuesta, al sondeo, pues, aquí entre nuestro público, situación que le agradecemos mucho, pero que bueno, es un porcentaje nada despreciable. Sí, bastante. Estamos hablando que en la población general más o menos. Bueno, estamos hablando del último año, un 20% de la población general, pero bueno, ya en todo el trayecto de vida, pues ya es un porcentaje pues considerable, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, 40% quiere decir que la mitad casi de lo que hoy de los que hoy estuvieron siguiendo nuestro programa, pues ha tenido un problema de esta naturaleza, pero bueno, también invitarlos a que consulte usted en donde quiera que se encuentre a su médico especialista en cirugía de colon y recto, a su coloproctólogo, para que le haga un diagnóstico de certeza y bueno, pues sobre todo pueda tener esa tranquilidad. Pues doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, especialista en cirugía de colon y recto, con quien tuvimos hoy la oportunidad de charlar todo lo relacionado con la rectorragia o sangrado rectal. ¿Cuál sería tu mensaje final relacionado, como es tradición ya de este programa, o las recomendaciones que tú darías a todo nuestro público precisamente de acuerdo a este importante problema de salud, doctor Neza? Pues la principal recomendación es quítense de la pena. O sea, dejen afuera la pena, acudan al médico para una revisión adecuada. Nosotros estamos entrenados para hacer revisiones en esa área. Realmente tratamos de que sea lo menos pudoroso posible para el paciente, de una forma profesional, de tal manera que tengan confianza en nosotros, acudan de manera oportuna y no dejen para después acudir con nosotros cuando ya puede haber un problema ya más avanzado que no va a tener solución. Entonces acudan a tiempo para una revisión completa, van a estar más tranquilos y bueno, muchas gracias por escucharnos y gracias aquí por la invitación del doctor, a toda la producción del programa. No, nos da mucho gusto, porque además debo decirles a todo nuestro público que el doctor Neza, pues también es un amigo para mí muy importante, muy apreciado, que de verdad también se le aprecia y se le quiere mucho, desde radio, desde que comenzamos a hacer transmisiones en un estudio que no es en el actual, pues donde estamos, y hoy por hoy en y durante toda la pandemia estuvimos haciendo enlaces a través de videollamadas y nos ha acompañado precisamente en esta ardua labor. Y bueno, tengo también otros comentarios, otras preguntas, y nos preguntan también en dónde te pueden consultar. Dice, soy de Perote y me interesa una consulta, la señora Lucía, pero tengo también otros comentarios donde preguntan eso mismo, doctor Neza. ¿Dónde te consultan? ¿En dónde estás? Teléfonos de contacto, por favor. Sí, actualmente estoy en la Policlínica Óptima, en la avenida Lázaro Cárdenas, número 440, consultorio 207. Y las citas al teléfono 2281-448250 es el celular. Y 2288-227960, que es el teléfono del consultorio. Eso es. Entonces, en Policlínica Óptima Jalapa, consultorio 207, y ya dio los teléfonos de contacto a nuestro invitado para que, bueno, así como hay varias personas que nos han enviado precisamente que den sus números de contacto y su ubicación, seguramente usted tiene interés en consultar a nuestro especialista de esta noche. Y bueno, pues también enviar afectuosos saludos a la doctora Marta y enfermeras del Hospital General Regional 17 del IMSS en Cancún, Quintana Roo, hasta donde enviamos un afectuoso saludo. También dice la señora Juana González desde Guadalajara, ¿dónde puedo conseguir el canal de especialistas médicos? En Facebook, especialistas médicos al cuidado de su salud, así estamos. En YouTube también, especialistas médicos al cuidado de su salud MX. Si busca pues en todo lo que es la radio digital Mundo Médico, también encontrará información relacionada con esta plataforma. Y bueno, pues la señora Cristina de Jalapa nos envió una pregunta que le vamos a pasar seguramente de manera personal a nuestro invitado. Muy importante también la familia Mendoza Cortés de Actopan, Veracruz, dice, es muy importante sus programas
programas, doctor Rafael, y ese tema es muy importante saber para prevenir y acudir al médico cuando es necesario, aunque no nos guste la revisión. Familia Mendoza Cortés de Actopan, Veracruz, hasta donde enviamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y teniendo de testigo a todo nuestro público, quiero aprovechar para entregarle a nuestro invitado precisamente su constancia de participación, doctor Neza. Muy agradecido, de verdad que muy amable, doctor Neza, siempre muchas gracias. Y no, caramba, nosotros somos los honrados, pues, de que estés con nosotros siempre. Yo creo que más que la molestia es el gusto porque nos acompañes, tratar estos temas tan importantes que son sobre todo muy álgidos y a veces incluso casi ocultos para la sociedad, pero que hoy por hoy tenemos que abordarlos porque nos aportan mucha información, sobre todo para el cuidado de la salud. Sí, doctor, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo esta información. Pues fue para todos nosotros el doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, especialista en cirugía de colon y recto, cirujano coloproctólogo, con quien hoy charlamos todo lo relacionado con la rectorragia o las causas de hemorragia rectal. De verdad, un tema muy interesante, muy apasionante y sobre todo agradecerles a todos ustedes, nuestro público, que durante estos 60 minutos, ya se agotaron 60 minutos de este programa, nos hicieron el honor también de estar siguiendo nuestra transmisión, cosa que les agradecemos mucho. Los espero la próxima semana, reiterándoles que recuerde usted, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Hasta la próxima semana, cuídese mucho. Un fuerte abrazo. Revista Sin Recreo presentó especialistas médicos al cuidado de su salud. Dirección ejecutiva, Dr. Rafael Aguirre Cardosa y Dra. Abigail Bello Gallardo. Producción general, Maestro Luis Gerardo Martínez. Dirección de audio y video, Melitón Osuna y Arturo Pozos. Asistentes de producción, equipo de Revista Sin Recreo. Conductor, Dr. Rafael Aguirre Cardosa. Nos vemos en el próximo programa, viernes a las 8 de la noche.